nutrición, tecnología, rendimiento deportivo. Empieza un reto, el podcast de India. Bienvenidas y bienvenidos al podcast de India. Mi nombre es Carlos Laserna, pero eso no importa mucho. Los que importan aquí son los que me acompañan, que saben mucho de nutrición deportiva. Y ellos son Javi Guerrero, CEO de India. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Muy bien. Encantado. Y Estela Barberá, nutricionista deportiva de India. ¿Qué tal? Buenas, Carlos, ¿qué tal? Bueno, pues me toca debutar en el episodio 13, que no es muy buen síntoma. Además, hoy es día 13 que estamos grabando, entonces, bueno, no sé si tendremos la suerte de cara. Pero para compensar, vamos a hacer el episodio del amor, ¿no? Que vamos a explicar por qué. Estamos en Semana de San Valentín y hemos querido tratar un poco el tema de cómo se planifica la nutrición en pareja, que puede parecer un tema no muy científico, pero que ya veréis que ayuda mucho a entender cómo se personaliza la nutrición y por qué es importante personalizarla, ¿no? Entonces, bueno, terminado el preámbulo, vamos al lío. Estela, primera pregunta que me surge. Es verdad que es importante personalizar, pero nosotros tenemos como una visión muy clara que decimos un montón, ¿no? De ultrapersonalizar, individualizar el trabajo con cada uno, eres tan único como tu alimentación, etcétera, ¿no? Entonces, ¿esto personalizado y en pareja es compatible? ¿Cómo personalizáis en pareja? Pues sí, es compatible. De hecho, es algo que trabajamos bastante aquí en India, porque al final, a nivel práctico, para el día a día a las personas le va súper bien. O sea, al final seguimos individualizando los números, las posibles conciencias que tenga cada uno de la pareja, alimentos que me gusten, que no me gusten, alguna patología, todo lo que pueda haber, aparte de, por supuesto, pues que uno tiene unos entrenamientos, otro tiene otros entrenamientos, una actividad diferente, un trabajo diferente. Entonces, en base a todo eso, ¿vale? Por detrás, intentamos unificar la capa de delante, por así decirlo, pues sobre todo en las recetas que hacen en común, ¿no? Generalmente, pues lo más común es comidas y cenas. Luego igual pues cada uno tiene un desayuno diferente para complementar ciertas cosas, o igual, por supuesto, el plato principal no es idéntico, sino que pues tiene un acompañamiento diferente cada uno porque tiene unos números diferentes, pero sí que intentamos que a nivel práctico no haya que cocinar dos platos diferentes, tanto en alguna comida como en alguna cena, porque se hace mucho más difícil de cumplir. Claro, porque esto, ¿por qué dirías, Javi, que es súper importante o no es tan importante? Bueno, aparte de ser súper importante, es muy necesario, ¿no? O sea, lo primero es lo de, siempre lo comentamos, si algo no es útil para ti y no es fácil, no lo vas a hacer. Entonces, claro, cuando empiezas a tener más gente en casa con la que compartir las comidas, todo se empieza a complicar, ¿no? Porque ya tienes un mix de platos preferidos diferentes, de muchas veces objetivos fisiológicos que son totalmente diferentes, ¿no? Horarios que pueden ser totalmente distintos. Desde, yo qué sé, hemos vivido la época de la gente que trabaja en el puerto, ¿no? Que ni siquiera saben cómo van a trabajar mañana. Entonces, el caos de tener que preparar las comidas de toda la familia el día siguiente sin saber si yo me tengo que llevar tupper o no. O sea, es un tema que pues ya no solo se antoja importante, sino también es necesario para que tú puedas seguir mejorando cada día con tu planificación nutricional. Por explicarlo muy fácil o desde otro punto de vista, más desde el nutricionista, cuando hablamos de personalizar, ¿no? Que es una cosa que utilizamos mucho y que ya no solo utilizamos en India, que todo el mundo vamos a la era de la ultrapersonalización, con lo cual es algo que parece ya algo muy cotidiano y muy mundano. En nuestro caso, por ejemplo, tenemos dos niveles que trabajamos en paralelo de personalización. Uno, que es a lo que se refería Estela antes, ¿no? De criterios fisiológicos o de qué vas a necesitar. No es lo mismo si tú quieres aumentar masa muscular y haces 4 días CrossFit a la semana, que si yo quiero reducir mi porcentaje de grasa porque quiero bajar peso, porque estoy entrenando 20 horas en la bicicleta a la semana, ¿no? Son dos contextos totalmente diferentes. Entonces hay uno que es como las necesidades nutricionales que nosotros vamos a determinar, y luego otro que para mí es crítico, que es el contexto del deportista. Lo que hablamos, ¿no? Gustos, preferencias, patologías, tema de logística, nivel de cocina. Entonces, se hace lo que decíamos, ¿no? Súper importante y muy necesario poder llegar a este nivel de personalización tan profundo para poder conseguir ese objetivo de conciliar las planificaciones nutricionales. Claro, que me da a mí la sensación, ¿no? que dices, la parte técnica, que puede parecer la más compleja, ¿no? Que tú llegues a determinar por evidencia científica que alguien necesita
tantas proteínas, tantas calorías, tal, ¿no? Pero parece como más complicado en realidad, ¿no? La otra, ¿no? La de, ostras, aquí hay un jaleo de vida de cada uno. Claro, yo te diría, o sea, la fisiología para nosotros siempre va a ser complejísima, porque nunca, o va a ser muy complejo que lleguemos a entender en algún momento cómo funciona el cuerpo humano, ¿no? Pero bueno, creo que esta es otra cruzada diferente que tenemos los científicos, pero desde luego si comparas esas dos, me parece infinitamente más compleja la personalización contextual, ¿no? La de intentar ajustar la ciencia a tu día, que la de encontrar la respuesta fisiológica que necesitas. Porque al final, a día de hoy hemos entendido que la fisiología la tenemos que... O sea, el lenguaje con el que tenemos que trabajar la fisiología es un lenguaje matemático, y con la tecnología que hay hoy en día es relativamente sencillo encajarlo todo. Esto es como cuando hablamos de los Excels, ¿no? Que lo soporta todo. O sea, si nosotros mañana queremos decir que vamos a facturar 300 millones, el Excel nos va a dar la razón. Pues un poco la fisiología es lo mismo, ¿no? Sí, que yo te digo, tú necesitas 200 gramos de hidrato y tú dices, perfecto. Correcto. ¿Tú quieres aumentar 4 kilos de masa muscular? Perfectísimo. Mira, esto es lo que hay que hacer. Ahora bien, el cómo eso se encaja en tu día a día es práctico y hace que tú estés motivado, que conectes y que lo sigues con toda la casuística que hay alrededor de tus 24 horas del día, me parece que ese es el retazo. Otro rollo. De hecho, aquí en India tenemos dos equipos de nutricionistas. Los que aman cuando llega una pareja conciliada y los que lo odian, ¿no? Porque al final es verdad que es un punto más de complejidad, ¿no? De fijarte. Y está ahí... Ya te digo, las dos vertientes. Yo soy de las que le gusta un montón. Sí, yo sí. El que lo odia. Sí, lo siento, y no estaba preparado. Es que claro. No, Sí, no, sí, de es que se te complica mucho. Porque ¿cómo se adapta? Entiendo, mismo nutricionista para los dos, y ¿qué más cosas dirías si esto te lo igualo? Sí, pues bueno, intentamos hablar también un poco con las personas, ¿no? Hay gente que ya son esas dos comidas principales, igual comida y cena, ¿no? Que hacen más en casa. Tenemos parejas que igual es solo la cena o más el fin de semana, o hay varios casos, pero lo más común, comidas y cenas, intentamos hablar con ellos y cada uno tiene su método de trabajo. Te voy a explicar el mío. Empiezo por la persona complicada, ¿no? Empiezo por la persona, imagínate que uno de la pareja tiene una patología o algo más restringido, o tiene un déficit calórico más estricto y generalmente el chico pues puedes luego darle un poquito más de comida, o están en objetivos diferentes. Pues empiezo por el complicado y luego ya el otro pues digamos tiene más margen y le puedo dar un poco más de variedad. Eso es como yo trabajo. Como las piezas del Tetris, ¿eh? O sea, empiezas haciendo el grupo de los complicados y te dejas solo el huequecito este del palo recto que entra y ya te hace las 4 líneas de golpe, pues algo dices, así. ahora ya lo tengo. No, claro, que es esto de arquitectura nutricional, ¿no? Que comentáis que parece como un poco así, ¿no? Pues lo voy adaptando, pero entiendo que estos son números que dices, ¿cómo hago que una misma receta o misma lista de la compra, que al final es porque tienes mismas recetas, se adapte a alguien que, yo qué sé, tiene un Ironman y a otro que hace yoga? Claro, pero esto es lo que comentábamos, ¿no? Esa es la parte fácil. O sea, el cuantificar cuántos macros tienes. Claro, luego viene, por ejemplo, la interminable lista de cosas que tienes que ir macheando, ¿no? Por ejemplo, alimentos prohibidos, o conciencias nutricionales, o patologías. Entonces, claro, ahí es donde se te complica muchísimo el trabajo. Claro, mira, porque justo. Porque calcular esa parte es, para nosotros, con la experiencia y con la tecnología que tenemos, es muy sencilla. Antes nos costaba 1 hora, ahora nos cuesta 1 segundo entender ese cálculo o esa necesidad fisiológica. Ahora bien, ahí es donde empieza la gente que le gusta, pues como Estela, ¿no? El trabajo de artesanía y de conseguir hacer que todas las piezas encajen, y gente como yo, que somos más nerviosos, que no le dedicamos mucho tiempo a pensar, o que no nos gusta pensar demasiado en este tipo de cosas, y donde tienes como mucha más fricción para encontrar ese encaje perfecto de, no, es que me acuerdo. Aquí tenemos la suerte de que Estela tiene una memoria fotográfica estupenda y se acuerda que la receta 6539 puede encajar muy bien porque tiene ingredientes que son comunes a los dos, ¿no? Pues ahí es donde está el desafío. Vale. Sí, es que justo me había hecho como una chuletilla de, bueno, obviamente hay muchas más variables, ¿no? Pero si tú te pones a pensar en las variables que pueden ser diferentes en cada uno, ¿no? Que dices, hombre, ¿qué tienen estos? Además de que se quieren, que comparten una nevera, ¿no? Y dices, vale, pero ahora, ¿qué es lo que no comparten? Y dices, pues mira, claro. Empieza, ¿no? Dices, vale, peso, porcentaje de masa grasa, de masa muscular, altura, edad, capacidad física a mejorar, objetivo de composición corporal,
tipo de deporte, actividad diaria, horario, profesión, número de comidas, gustos, conciencias, patologías, postres y cafés, bloques libres, bloques vacíos, intensidad y duración de cada entrenamiento, descanso. Entonces, claro, y más, ¿no? Ya no entramos en microbiotas o genes o lo que sea, ¿no? Pero de ahí, ¿hay alguna que digáis, esta se complica mucho o es insalvable? ¿Alguna? Yo te diría que sí que hay unas que son como insalvables, ¿no? Que son las que a nosotros nos van a condicionar el trabajo como nutricionistas, que sería, por ejemplo, toda la parte de patología, te diría que es la primera, ¿no? O sea, al final nosotros siempre vamos, o en India lo que buscamos es ayudar a deportistas de cualquier nivel a mejorar su rendimiento deportivo, ¿no? O esa gente que entrena que quiere un poquito más. Y nosotros muchas veces no hablamos de salud o no hablamos de patología porque ya lo damos por incluido, ¿no? Entonces, como el primer escalón insalvable sería la parte de la salud. Es decir, que no puedes comer tú, además en tu caso concreto, ¿no? Con Diana. Claro. O sea, ¿qué cosas tiene Diana que son las que son factores limitantes? Porque si se las come, se muere. Claro. Entonces, eso es lo que decía Estela, ¿no? Del más complicado. O sea, complicado no es que, joder, que tú eres un tío complicado porque no te gustan las cosas, es porque hay ciertas cosas, ¿no? Lo primero es la salud. Entonces, ¿qué mínimo de común denominador encontramos entre los dos? Que es el que nos permite introducir X ingredientes. Y luego a partir de ahí empiezas a escalar, ¿no? Lo siguiente sería la conciencia. Que aunque no sea algo, o sea, es algo que hay que respetar al 100%, pero es algo donde puedes tener cierto encaje. Puede limitar mucho. Claro, cuando te mueres y comes un fruto seco, tienes poca cintura. Cuando a lo mejor tengo que restringir ciertos grupos de alimentos, pues puede ser más permisivo en ciertas cosas. Y así luego pasarías a la parte de los gustos, ¿no? Que es, pues vamos a intentar que sean las cosas que más te gusten, pero si hay alguna en la que tenemos que descubrir un alimento nuevo o tenemos que ir haciendo cosas, ¿no? Entonces vas como liberando grupos de alimentos que nosotros sabemos que esos grupos de alimentos pueden formar recetas y que esas recetas pueden dar cobertura a las necesidades fisiológicas que tú tienes, ¿no? Y entonces luego viene la arte del algoritmo, el arte que tiene el algoritmo de India, donde va macheando esas soluciones para decir, pues mira, de las muchos miles de recetas que tenemos, estas son las que mejor coinciden para los objetivos individuales, para la lista compartida de gustos, para la lista compartida de conciencias, para la lista de patologías, ¿no? Claro. Entonces, insalvable te diría aquello que condicione la salud del otro. O sea, eso es lo que es, tiene que ser un más, ¿no? Y hay muchas veces, yo particularmente me encuentro en algunos casos, no se puede conciliar. O sea, es literalmente imposible. O sea, porque no se puede. O sea, nosotros... Pero suele ser un tema más de alimentos en plan de a la otra persona le he limitado tanto que es que al otro, el otro no quiere, o sea, o es más de logística, horarios, por ejemplo, uno es médico y va a turnos, o sea, ese tipo de cosas también puede, ¿no? Y a veces compaginadas, las dos cosas, tanto horarios como... Es verdad que al final cada vez tenemos más herramientas para... Hay veces que dices, ostras, incluso aquí, ¿no? Como un poco dices, ¿esto es porque no se divorcian? Porque, total, en común, ¿no? Aquí no hay nada en común, ¿no? Claro, lo único es la nevera, que es donde van como a broma, comida. Sí. No, pero es verdad que cada vez tenemos más herramientas, nosotros de manera interna podemos añadir ciertos acompañamientos al plato, que muchas veces nos vamos ayudando de eso cuando ya se hace muy difícil. Aparte de que dentro de una receta podemos ajustarla bastante, ¿no? Esto que nosotros llamamos balancear recetas, que es un poco complejo, pero claro, tenemos una receta que igual sí que acopla uno, ¿no? Digamos, este algoritmo de India a priori no encaja para el otro, pero nosotros sí que tenemos la capacidad de abrir ciertos filtros, ir ajustando números hasta, digamos, o bien lo que dice la teoría o bien lo que quiere el nutricionista, para que al final, oye, pues igual no encaja el 90% del menú, pero sí el 70%, y eso que, ¿no? Eso que podemos ayudar a la pareja. Entonces, pues bueno, sí que es verdad que poco a poco yo creo que se va haciendo más fácil, igual yo porque soy amante de parejas, pero sí que es verdad que... Sí, yo creo que aquí sobre todo lo importante es intentar hacerlo fácil, ¿no? O sea, desde nuestro punto de vista a la pareja, de vamos a intentar que vosotros no tengáis que pensar y que no tengas que hacer 4 listas de la compra diferentes y cuando te pones a cocinar, porque claro, aquí estamos hablando de parejas, pero en muchas parejas, como es mi caso, tienes las extensiones de la actualización de los hijos, ¿no? Que al final tienes que empezar a hacer extensible la solución que tú abordas. O ya empiezas a... Papá y mamá comemos de una forma diferente y los niños de otra. Que a nivel educación lo interesante es que todos comamos lo mismo, ¿no? Pero claro,
¿Cómo cenamos lo mismo? Si yo, Javi, necesito perder peso y necesito ajustar determinados macros y tengo una agenda y un día totalmente diferente, en mi caso, Paz tiene otro objetivo que es intentar correr más rápido, intentar sobrevivir al día a día, intentar comer más cantidad de comida para que su cuerpo y su cerebro funcionen al 100%, y luego tienes a Oliver, que tiene que ir conociendo nuevos sabores, que tienes que ir cubriendo las necesidades tan complejas que tiene un organismo que está creciendo a 3000 por hora, ¿no? O sea, ¿cómo haces todo eso? Pues hay una magia en torno a la inteligencia artificial y a las inteligencias de todo el equipo de nutrición que encuentra esas 35 recetas que hacen un fit perfecto con toda la parte del contexto de cada uno en casa y con la parte del contexto fisiológico, ¿no? Sí, incluso también hay veces que si en algún momento hay algo que se nos queda pendiente en esas recetas conciliadas, como te decía, tampoco es el 100% del día conciliado. Puede ser que compenses con el almuerzo, le meto aquí un poco más de proteína, pues oye, pues porque como la pareja aquí no come tanta proteína o lo que sea, pues oye, aquí compensamos incluyendo un poco más en el almuerzo, en el desayuno, en un post-entreno, lo que sea, también dependiendo de las necesidades de cada uno. Es que lo del balancear las recetas, que entiendo que quizás solo balanceando a veces no da, ¿no? Que es lo que tú dices, luego igual hay que añadir un complemento o añadir un preentreno a alguien y al otro no, pero que tú tengas un arroz con espárragos y salmón, ¿no? Y tú digas, en función de cómo yo cambio las proporciones o las cantidades, se ajusta a uno u otro, me parece un concepto súper importante para entender que no hay una receta preentreno, ni hay una receta que engorde, por supuesto, ni una postentreno, no es como en función de cómo yo te lo ajusto. Correcto. Esa receta es... Aquí un poco por explicarlo, ¿no? Porque esto de balancear recetas es algo que es un término que hemos acuñado nosotros dentro, ¿no? Para que el equipo entienda qué es esto, ¿no? Entonces, para explicarlo a la gente que nos escucha, balancear una receta no tiene más que ajustar cantidades de los ingredientes y las proporciones que tienen, ¿no? Explicado de una forma muy sencilla vamos a imaginar que es un plato que es arroz con espárragos y salmón, ¿no? Vale. Esos serían los ingredientes básicos. Entonces, cada uno de los ingredientes a nosotros nos aporta en una matriz, ¿no? Que es en donde se contienen todos esos ingredientes que luego nuestro cuerpo a través de la digestión pues tiene procesos para extraerlo. Contienen, por ejemplo, macronutrientes, ¿no? Que recordemos a la gente que son hidratos de carbono, grasa y proteínas. Entonces, lo primero que hacemos nosotros es calcular, vamos a pensar que Estela y Carlos sois pareja, ¿no? Vale. Entonces, lo primero que vamos a hacer es qué necesita Estela en la cena y qué necesita Carlos. Es decir, si tú a lo mejor vienes de estar todo el día en la oficina donde no te has movido prácticamente nada y hoy no entrenas, tienes unas necesidades concretas de macronutrientes. Si tu objetivo es mantener tu peso y simplemente es, oye, yo hago deporte porque quiero estar sano. Pero Estela, además de estar todo el día currando, viene de entrenar 2 horas. De hacer una parte de trabajo de fuerza y luego hacer una parte de alta intensidad. Pero ya su quesito ya... Correcto. Nosotros. Es decir, y ahí es donde viene el arte de balancear las recetas, ¿no? Partimos de esos 3 ingredientes, entonces a lo mejor por la intensidad que ha trabajado Estela y el objetivo que tiene, necesitamos introducirle 150 gramos de arroz, 150 gramos de espárragos y 150 gramos de salmón, y a lo mejor, como tu objetivo es mantenerte, prácticamente no has utilizado las reservas de glucógeno, lo que estamos buscando es meterte 400 gramos de espárrago, 300 gramos de salmón y 20 gramos de arroz. Entonces lo que hacemos es, con una misma receta, y lo más interesante es con una misma cocción, podemos tener recetas nutricionalmente diferentes, partiendo de los mismos ingredientes. Es el concepto de balancear las recetas, que es, insisto, es algo que con estos años es un concepto que imagino que habrá muchísima gente que lo haga, pero es algo interno nuestro cuando nosotros hablamos de balancear, que a lo mejor hablas con otro nutricionista y el concepto de balanceo es otra cosa o ni siquiera existe, ¿no? Entonces, por explicarlo a la gente, esto es un término que nosotros utilizamos para que tanto el algoritmo como los nutricionistas entendamos que es una de las buenas prácticas que hay dentro de una planificación nutricional cuando se trabaja en pareja. Exacto, o sea que igual si nosotros tenemos 7.200 recetas, en realidad son muchas más, porque cada una se puede convertir en necesidades concretas. Y luego lo que decía Estela, ¿no? Tenemos otra cosa que se llaman acompañamientos o añadidos, ¿no? En general, que le llamamos nosotros también de forma interna, que es que a lo mejor no llego, o sea, es una receta que encaja perfectamente en la logística de compra, en los gustos, en las preferencias, pero en tu balanceo no llego. Pues a lo mejor lo que hago es, oye, necesito añadir más fibra o necesito añadir algo que me sacie más o necesito añadir más cantidad de proteína, pues te voy a meter una tortilla con claras de huevo. Exacto. O necesito introducirte un poco más de hidratos de carbono, pero no puedo subirte el arroz,
pues te añado fruta de postre. O necesito introducirte lo que sea. Otro ingrediente porque, yo qué sé, ¿no? Lo que hablamos de la fibra, pues a lo mejor te meto unos garbanzos cocidos. Porque me viene muy bien, no tanto por la parte de macros, sino por la parte de sensaciones. Entonces, ahí jugamos con ya no solo es cuánto puedes rotar los ingredientes de una receta, sino toda esa cantidad, el universo que se te abre con los añadidos, ¿no? Que pueden ser cosas que luego utilices. Imagínate lo de los garbanzos, ¿no? Entonces puedes utilizar los garbanzos al día siguiente de forma que empiezas a reutilizar muchísimo ese trabajo. Sí. Así que aquí te esperamos, ChatGPT, con la ingeniería del balanceo de recetas que llevamos 10 años trabajando. Aquí te esperamos. Vale, pues y de aquí, claro, surge, no sé si tenéis el dato, que somos muy de datos aquí, pero creo que este dato no. ¿Qué sensación tenéis? ¿Se cumple más una planificación nutricional en pareja, aunque te condicione la otra persona? Claro, te condiciona, te ayuda, o solo. Como... Yo creo que, por supuesto, habrá de todo, pero generalmente en pareja se cumple un poquito más. Sí, yo creo que ya es, pues eso, lo que estábamos hablando todo el rato, ¿no? Logística, práctica, y si al final tú consigues unir de verdad esa lista de la compra, pues que yo pueda llegar a casa antes y cocinar lo mío y lo de mi pareja porque tengo también sus cantidades, y llega y ya está hecho, ¿no? Y también a nivel psicológico, ¿no? No estás solo ante el reto. No se está comiendo ahí un bollo mientras tú estás... Eso es. Entonces, oye, que tengo un día más flojillo, un poco menos fuerte, seguramente la otra pareja, la otra persona de la pareja puede tirar, oye, que no, que estamos a tope, ¿no? Yo creo que en general... Hay un círculo, ¿no? Ahí más positivo, sí. Más que el yo te voy a dar otra opinión. A ver, que es que... ¿Hay divorcio? Yo te voy a dar otra opinión un poco diferente y es, o sea, a nivel más de profundidad de pensamiento, ¿no? Que al final el éxito de una planificación nutricional reside en el mindset que tenga cada uno. Lo que pasa es que es cierto que mola mucho más hacerlo en pareja que hacerlo solo. Pero el éxito de una planificación reside porque tú quieras comprometerte a trabajar con un profesional y a seguir unas directrices para mejorar una cosa muy concreta, ¿no? Que esto es lo que nos encontramos muchas veces, que no por hacerlo en pareja, ¿no? Pero muchas veces la gente piensa que por pagar a un nutricionista o por comprar una dieta... Sí, que es Netflix, ¿no? Claro, ya está todo hecho, ¿no? Entonces hay una parte para que esto funcione, para que te lo pases bien y para que disfrutes, que es que estés en ese momento de motivación de ahora sí puedo coger una planificación y lo puedo hacer. Partiendo de eso, mola infinitamente más hacerlo en pareja que no, porque luego forzar a alguien en casa a venga, vamos a hacerlo juntos, que he oído en el podcast que dicen que esto así funciona más. Que yo te motivo. Claro, claro, puede ser un poco engañoso y puede llevarte a un escenario de frustración que tampoco a medio o largo plazo va a ser guay, pero partiendo de que los dos estén motivados y que sea el momento para ahora sí estamos dispuestos a hacer un esfuerzo, un sacrificio para seguir un plan, infinitamente mola mucho más ayudarse en pareja. Incluso también hay veces que aquí ha empezado uno de la pareja con nosotros y al cabo de los meses de repente está conciliando con su pareja que se ha animado también y es un poco también esa experiencia, ¿no? Lo está viendo en casa, está gustando, al final casi que se está acoplando eso, y dice, eso bueno, voy a hacer, ya que lo hago bien, ¿no? Sí. Y eso al final también ayuda a que ese trabajo continúe un poquito más en tiempo. Claro, es que es eso que va con un objetivo deportivo o un reto. Claro, ¿no? Que con ese mindset, ¿no? De quiero mejorar, ¿no? Claro, cada uno el suyo, o si se ponen algo en común, pues mola mucho, ¿no? Vamos a entrarte la mano. A mí me hace mucha gracia lo que comentabas porque estoy pensando en algún caso en concreto que a mí me han escrito y me han dicho, por favor, hablad con mi pareja porque yo no soy nutricionista y me está diciendo que cómo le ajusto las recetas y por favor, habla con ellos, que te hagan el plan y déjame a mí en paz que ya tengo suficiente con intentar seguirla a plan y no, porque empieza con, oye, qué recetas más guays, no tengo que pensar, vamos a ver, pero entonces... Pero yo estaré comiendo lo que me toca porque, claro, si tú quieres aumentar masa muscular y tú pesas y aquí pone que tienes que comer 400 gramos de esto, pero es bueno para mí. Entonces muchas veces te escriben de, por favor, llamarle, contarle cómo funciona esto, claro, pero eso para que podamos conciliar, ¿no? Eso está genial porque yo creo que ahí abre un poco los ojos a la gente que dice, estas son las recetas fit, ¿no? Y es de, no, estas son las mías. Las mías, correcto. Y dice, pero bueno, pero así comeré bien. Es de, no sé. Exacto, tú verás, ¿no? Claro, sí. Pues, claro, aquí, el otro día, viendo lo de, no sé si se llama Chester aún, pero bueno, el de la entrevista de Risto con Marc,
que tú has trabajado con él y le conoces, claro, sorprendía un poco, o no sé si sorprendía, porque ya un poco sí que ya un poco lo puedes ubicar ahí, ¿no? Que decía, claro, que él no tenía pareja de forma buscada, porque pensaba que era muy difícil que alguien pudiese compaginar su ambición y su rutina, que era estricta total. Entonces, eso en un nivel pro se entiende, ¿no? Pero ¿habéis visto casos que digas, es que esta pareja, yo qué sé, son amateurs, ¿no? Pero está pudiendo más el amor, ¿no? O la rutina estricta de este amateur y está perjudicando la pareja. Hostia, esta es una buena reflexión, ¿eh? Esto ya es como tú te plantees la vida en general. Sí. O sea, ya yo creo que trasciende un poco las fronteras de la planificación nutricional. Pero sí que es cierto que creo que como todo en la vida, tienes que ir alineado con tu pareja. O sea, siempre. O sea, todo lo que no sea ir alineados y tensar la cuerda, eso desune. O sea, no... Se desequilibra un poco el tema. Sí, porque te pongo un ejemplo, ¿no? Estoy pensando en casos que hemos tenido aquí en India, ¿no? Alguien que está súper enchufado, que de repente empieza a entrenar, empieza a ver que empieza a tener buenos resultados, se empieza a enchufar más, ¿no? De repente encontramos que en un trimestre se han perdido 10 kilos, se ha pasado de un 19% de grasa a un 10%, claro, endorfinas a toda leche, equilibrio hormonal, siento que puedo con todo, y tu pareja, no. Entonces, mi pareja está sentada en el sofá, parece un cojín más del sofá, no tiene energía, no tiene vitalidad. Yo intento hacer push porque, claro, yo estoy aquí arriba, a lo mejor y no él o ella por están qué. aquí abajo, no entiendes por qué, joder, pero si esto es súper fácil, y a lo mejor la otra persona está con otro mindset diferente y otro momento, ¿no? Entonces, creo que lo más importante es entender, y yo creo que Marc a lo que se refiere es que entiende que en el momento en el que está él y pues una persona muy competitiva, es difícil encontrar... Sí. O sea, primero ya es difícil encontrar a alguien con el que hagas clic, con el ¿no? resto de cosas, claro. Pero es verdad que esa mentalidad competitiva única que tiene él es complicado, ¿no? Entonces, entiendo la reflexión por dónde va, ¿no? De, oye, pues yo a lo mejor ahora me tengo que centrar en esto, es difícil encontrar y trabajar en esa conciliación, ¿no? Pues yo ahora sé que en este momento de mi carrera profesional, que es clave, claro, pensemos que es uno de los mejores pilotos de la historia, que tiene que seguir haciendo historia, ¿no? Entonces... No, pero me sorprende, o sea, puedes sorprender porque, en cambio, en otros deportes también se ve el caso de que, o se decía antes, ¿no? Que en el fútbol como que el club obligaba a ciertos jugadores a que se casaran y se estabilizaran para que... Tú has sido futbolista, ¿no? Claro, pero tú ya sabes por dónde iba el club. Claro. Sí, pero pues en este caso te van a obligar a quedarte en casa y no a salir de farra por las noches. Claro. O sea, eso era lo que hacían. Pero es cierto que yo creo que cambia también mucho la mentalidad en deportes colectivos o deportes individuales, ¿no? Y al final igual es un poco el momento en el que llegas. Lo mismo que explicábamos con esta diferencia, ¿no? De la pareja que está súper enchufada porque va consiguiendo cada vez físicamente encontrarse mejor y la persona que ni siquiera está cuidando su salud, ¿no? Que eso ocurre, es mucho más habitual. Entonces, creo que es un proceso en el que emocionalmente hay que saber estimular a la persona que no está tan bien, ¿no? Para ir llevando, no obligarle e imponerle, porque desde aquí o sea, desde arriba del pedestal es muy fácil verlo todo, ¿no? Y es, ya, pero fíjate yo el sacrificio que he hecho, pero a lo mejor a mí no me apetece o no estoy dispuesto en este momento, ¿no? Entonces, yo para mí hay una cosa que siempre recomiendo, que es la gastronomía, que para mí es el punto en común, ¿no? Yo creo que hay muy poca gente, un muy poco porcentaje de la humanidad disfruta de la comida. O sea, los que disfrutamos de la comida somos, por suerte, un porcentaje muy alto, ¿no? Entonces, igual es más conquistar a tu pareja con la gastronomía, con platos guays, con recetas divertidas, diferentes, y oye, esto qué bueno está, ¿no? Y eso hace que de repente me estoy tomando un ramen por la noche en lugar de pedir pizza. Claro. Y ya es un pequeño disparador que se activa y que puedes ir generando como esa recurrencia de, oye, ¿qué te toca ahora? Y qué no sé qué. Y es lo que dice Estela, ¿no? Lo habitual no es que lleguen dos personas para conciliar, sino que haya una que es la primera que aterriza en India, y a través de la gastronomía nosotros somos los que intentamos ayudar desde ese punto. Y hablando de gastronomía, si por ejemplo tuvieseis claro, imagino que hay parejas, como entendemos, ¿no? De novios, matrimonios, pero a lo mejor hay otros tipos de pareja o de dos personas que comparten nevera, padre e hijo, no sé, ¿hay más casos así diferentes de dos personas que quieran
conciliar? Tenemos de muchos casos. Yo tengo parejas que son hermanos, que viven en la misma casa, Vale. por trabajo, por lo que sea, padre e hijo, incluso familias. Hemos tenido aquí igual 3-4 menús conciliados, porque... ¡Ostras! Sí. Y claro, Vale. además con vidas diferentes, ¿sabes? Entonces... sí, es bastante, y ahí, bastante por común. ejemplo, estoy pensando en el onboarding, ¿no? En el formulario. Nivel y tiempo de cocina del que más sabe o del que cocina, Del más, ¿no? yo, y creo que en general el equipo, del más estricto siempre, claro. Del que Ya. la forma de trabajo es, empezamos desde el más cerrado para luego el resto de menús vas a tener siempre más. Si tú empiezas por Ya. un menú que Ya. puede comer de todo, que le gusta todo, que tiene todo el tiempo, toda la variedad, todo, y luego vas al otro y dices, ¿y ahora Claro. que le acoplo? Porque es súper complicado. Yo sé por dónde vas. Sí, o sea, claro, es de Sí. nivel y tiempo ¿A quién de haces cocina. caso, no? Claro, esto prepandemia era súper divertido. O sea, yo igual me he convertido un poco en... O sea, no me gusta tanto esa parte porque hemos perdido el encontrarnos todos físicamente face to face, ¿no? Entonces era muy divertido cuando te venían padre, madre, hijos... y te metías en una habitación los 4 y entonces claro, todo el mundo súper enchufado, no sé qué, y luego Pero de yo quiero repente esto, el pero padre yo quiero decía, esto. sí, pero el que tiene que cocinar soy yo, con lo cual yo mando en tiempo y nivel de Claro. cocina, o sea, no me pidáis Sí. que yo de repente un martes antes de iros al colegio a las 7 de la mañana os haga unas tortitas con harina de avellana y... Claro. Claro, porque no tiene muchos... O sea, porque no os lo voy a hacer, ¿no? Entonces, claro, era súper divertido porque es verdad que tenías un eje central que es queremos mejorar o bien la salud o bien el rendimiento y todos estamos en las mismas y entonces y luego esto puede ser muy parecido a cuando los niños pequeños quieren tener perro que te dicen Sí, pero yo voy a sacarlo todos los días, papá. Y yo escuchaba a él, no, yo voy a cocinar. Y el padre se reía, la madre se reía y decían, no va a cocinar, o sea, me lo voy a tener que comer yo, porque Claro, aparte de levantarlo, porque no se levanta, luego voy a tener que hacer el desayuno y encima, si no lo hago, me va a decir, es que en la app pone las tortitas con la harina de avellana, ¿eh? Sí. Entonces Sí. había situaciones súper graciosas. Claro. Sí, incluso yo tengo también, y además, bastantes parejas de compañeros de piso, tanto de estudiantes como de Esa es compañeros buena, de ¿eh? piso. Sí. ¿Y de deporte? Por ejemplo, 2 jugadoras de pádel. Bueno, eso no porque no comparten casa, ¿no? Claro. Generalmente es, sí, compartir nevera. Comparten entrenador, Compartir a lo mejor. nevera. Claro, es que yo creo que el Claro. punto central de la conciliación tiene que ser el cocina y nevera y logística. La Es decir, práctica. que la receta salga del mismo sitio y casi a la misma hora, ¿no? Entonces, por no tener que hacer dos diferentes. Porque es verdad que hay gente que te dice, yo solo concilio las cenas. O yo concilio desayuno, comida y cena. O solo las comidas. Entonces, claro, es que esa nevera central, ¿no? Tenga los recursos para cada uno y que a la hora de procesar los ingredientes optimicemos muchísimo ese trabajo, que no haya que hacer dos elaboraciones diferentes. Qué guay. Sí. Va, y yéndonos un poco, estamos ya en hora adulta, yéndonos, el tema de la actividad sexual, o sea, esos son calorías, Son calorías, o sea, sí, sí. ¿no? Y eso ¿hay METs o sea, está contabilizado o es una brecha de información que nos falta? Yo creo que la ciencia tiene que experimentar mucho más con esto. O sea, se Pero tendría no hay que... estimaciones, ¿no? De, vale, tú tienes 20 años, te acabas de quedar soltero, Z6. Z6, correcto, exacto, eso es, ¿no? Es un poco, o sea, pero ya lo hacéis vosotros, ¿no? Exacto, sí. Bueno, mira, aquí sí que te voy a decir que debería haber también un trabajo de personalización, ¿no? Porque todo depende de tu condición física. Entonces, igual hay gente que dices Sí. Z0 siempre porque Claro. aquí estoy y es trabajo pasivo, ¿no? Pero bueno, hay una cosa muy chula que estamos haciendo que llegará en los próximos meses a los usuarios de India, que es personalizar los entrenamientos en función del consumo máximo de oxígeno. ¿Esto qué quiere decir? Hay una cosa que se llama los METs, ¿no? Que son los equivalentes metabólicos, que es más o menos cuánta energía tú vas a invertir en una sesión. Entonces hay unas tablas genéricas, pero nosotros con el equipo de nutrición llevamos modelizando ya unas semanas esto para que en función de una prueba de esfuerzo y a través de tu consumo máximo de oxígeno sepamos exactamente qué cantidad de sustrato utilizas. Dicho esto, si alguien nos pasa... Estoy viendo con máscara, ¿eh? Claro, si alguien tiene una prueba de esfuerzo y luego podemos registrar la actividad sexual, podríamos poder decir por frecuencia cardíaca y demás cuántos hidratos de carbono está gastando y si necesita preentreno, avituallamientos o recovery. Esa sería la conclusión. Claro, porque registro de frecuencia cardíaca ahí no
tendría mucho... Sí, claro. Bueno, o sea, sí que verías que... Pero mira, fíjate, esto es súper curioso. Este pico. Porque, claro, porque esto nos puede... y hablando de Marc Márquez, fíjate cómo lo hemos hilado todo, que A ver. Verás tú, como todavía nos llega la demanda... pero es cierto que, por ejemplo, con los pilotos de MotoGP pasa algo parecido, que tú registras picos de frecuencia cardíaca muy alta, aunque la actividad física no sea tan alta. Claro. Me explico. Si yo salgo a correr y hago unas series, probablemente me ponga 190 o 180 pulsaciones, ¿no? Porque mi corazón tiene que bombear mucha cantidad de sangre porque tengo que mover mi peso hacia arriba y hacia adelante para conseguir ese ritmo. El problema es que, por ejemplo, en la moto, igual que entiendo que ocurre en la cama, hay un componente hormonal que hace que mi corazón bombe más sangre por muchas cosas, pero no porque mi musculatura esté moviéndose en exceso. Con lo cual ahí probablemente sobreestimaríamos el gasto, ¿no? Que es una de las cosas que ya hemos visto, pero bueno, que estamos trabajando en ello. En que la gente pueda poner, y aquí lanzo a los de producto cuando nos escuchen, tenemos que poner en tipología de entrenamientos, cuando haya ese reajuste de entrenamientos, que la gente tenga la capacidad de que en una hora o en media hora, cuando veas que la cosa se pone bien, que puedas reajustar y puedas pedir el reajuste de entreno. Estaría bien. Y a nivel... siguiendo con el tema un poco, el deporte y la gastronomía que tienen ese punto también como de placer, ¿no? Que yo siempre pienso, para mí, por ejemplo, despertarme, madrugar, salir a hacer unas series, completarlas con buenas sensaciones, llegas, te duchas y comes lo que te toca y dices, hostia, es como una sensación de euforia, no sé si tan intensa como un orgasmo, pero hay veces que en el deporte, marcar un gol en el último minuto, etcétera, ¿no? ¿Encontráis vosotros en vuestra experiencia personal algo que sea equiparable? A ver, una de las cosas que tú has dicho, que es empezar el día con buen pie, ¿no? Ostras, ya he hecho esto. Para mí es una de las cosas más satisfactorias. Luego, en torno a la vida laboral también y vida deportiva. Que es verdad que cuando tienes un éxito o ves que tu trabajo, ¿no? Ha valido la pena, pues es una... En tu caso, cuando competías, el marcar la última que dices, me llevo la medalla, ¿no? O sea, esa sensación... Y yo es que ahora, como estoy viviendo como mucho más intenso la parte entrenadora, que encima no lo controlas tú, porque yo siempre creo que he tenido bastante cabeza para competir, porque mi deporte es 1 minuto 20, te lo juegas todo, ¿no? Y claro, pero yo siempre he sido como de, yo sé lo que voy a hacer, voy a controlarlo, pero ¿y cuándo depende de otros? Ahí sí que lo paso mal y luego pues eso que tú dices, ¿no? Cuando ya el último elemento está bien, dices, sí, ya está. Pues eso tiene que ser tanta intensidad, tiene que ser una liberación de... ¿no? Yo fíjate, a nivel deportivo, lo más parecido a un orgasmo que he experimentado, los últimos 50 metros del Ironman. O sea, cuando entras en la alfombra... Pero que ibas muerto. Claro. Pero bueno, como en el orgasmo también. O sea, es lo más parecido. Claro, que dices, ya está ahí. Y luego ya es cuando te desplomas y todo el rollo ¿no? Pero, o sea, a nivel deportivo eso. Y te diría que para mí, a nivel gastronómico, una pizza napolitana. Cuando hay hambre, ¿eh? Una pizza cuando hay hambre. Y sin hambre, da igual. O sea, yo es que lo de la obsesión por comer... O sea, yo para mí sí que lo comparo mucho con el... O sea, yo disfruto... O sea, no es que, joder, como por comer. Yo es que disfruto de la... Sí, hay mucha gente que nos dice eso, ¿eh? No estáis solos. Es que yo... Sí, es que yo disfruto muchísimo de comer, ¿no? Entonces como que dices, ya es como... Yo no quiero hacer un plan, ¿no? Porque me vas a limitar ese placer, ¿no? Y ahí es donde está la gracia, es de no. Y luego al revés también, una vez... Tienes gente aquí que llevas tiempo trabajando con ellos, es como, pero la cena de los viernes no la toques, ¿eh? No. O sea, igual llevas 8 meses con la misma cena de los viernes, esa es la cena buena, o sea... Ese es el orgasmo de la siesta del domingo. Total. Sí, sin duda. Total. Vale, pues nada, para terminar, te quería preguntar yo, Estela, que sé que te sabes las 7.200 recetas, ¿Cuál dirías? O sea, ¿hay recetas románticas? ¿O cuál dirías? Bueno, tenemos muchas recetas, pero yo creo que si ahora, ¿no? Fecha de San Valentín, tenemos que decidir alguna, me iría por un desayuno dulce, de tortitas... Sí, está muy asociado al dulce. Que eso es lo que no sé... ¿no? Excepto la dama y el vagabundo, ¿no? Pues fíjate, tío, o sea, yo súper romántico veo un café. Un café. O sea, joder, en mi caso... Llevo aquí 1 hora preparándote este café. No, pero
O sea, el tema de los baristas tiene su intríngulis, Sí. ¿eh? Y un buen café bien puesto con su cremita a la con temperatura. con su corazoncito Hombre, puesto, dices. O sea, Claro. ya. vamos a ver, que nos perdone Y para- George Clooney en Expreso, pero lo de darle al botón tiene cero romanticismo. Claro, es que yo lo asocio un poco a eso, ¿no? Al tiempo que te ha costado. Claro. Esa es la romántica. Pero- Pero que sea un puto desastre. Búscate la bebida chula, por ejemplo. ¿Se pueden decir marcas? Dale, sí. No nos han pagado. Una bebida de avena Oatly, la especial barista que te sale la leche, que tiene esos toques dulces con el café recién molido, que además escuchas desde la cama cómo te lo están moliendo. Tío, eso no tiene precio. Y lo llevas a la cama. Hombre, sí, Claro. claro, por cerrar el círculo del Claro. romanticismo, ¿no? De no tengas que levantar, no te pones a gritar, ya está el café. Pues mira, Pero- aprovecho para contar que en el blog esta semana hemos subido un post de los 9 desayunos, creo que son así románticos, que están muy top, para llevar a la cama. O sea, que quien quiera ¿Habéis puesto el de ideas, café con lechilla? no hay café, no, son un poquito más elaborados. Sí. Yo creo que también esa parte de se lo ha currado, ¿no? Eso- Probablemente ese es el punto Eso en cualquier romántico. regalo, creo. Sí. Pero... O sea, es decir, lo que no es romántico es buscar en globo... Claro. Eso tampoco Sí. nos han pagado, ¿no? Exacto. Vale. Bueno, pero que venga Óscar y si quiere buscamos la forma de hacer que la receta sea más Que romántica te en globo. parezca. Sí, sí, exacto. Bueno, pues nada, por último, el tema del regalo, ¿no? De San Valentín, que no sé si lo celebráis o si hacéis regalo. En India nosotros hemos abierto una sección ahí en la web para quien quiera animarse, en el que te hacemos la tarjeta personalizada y puedes regalar un plan nutricional. Se suele regalar ¿no? Acompañado con un reto, con un dorsal, ¿no? ¿Lo veis buen regalo? O sea, Yo, por ejemplo, en mi experiencia personal, no coincidió el 14 de febrero, pero sí fue con esa idea cuando, por ejemplo, cuando Paz dio a luz de sí. Oliver, que le regalé la planificación más el reto de correr un maratón en 9 meses. Que no como se haya fue. tenido bastante... Pues otro embarazo más para prepararlo, ¿no? Pero lo hilo un poco con lo que hablábamos antes, ¿no? De esto de si tiras o no tiras de la pareja, si hay gente que se une o se desune. Yo creo que es un buen regalo cuando estás conectado con tu pareja, cuando sabes que a lo mejor lo necesita pero no termina de dar el paso, cuando tú sí que estás ahí arriba y le puedes ayudar, pero no obligar. O sea, y creo que eso no es un... Sí, pero no hay ese miedo, ¿no? Que igual dices, ostras, le voy a regalar a mi pareja, simplificando un montón, ¿no? Una dieta. Y es de, claro, yo creo que la gente que está con nosotros, que es gente que hace deporte, Exacto. creo Claro. que sí que se sale un poco de Claro, eso, ¿no? sí, es que- Realmente regalas la planificación nutricional para hacer un reto deportivo juntos. Claro. Que puede ser desde competir, yo qué sé, en un triatlón en mayo, una marcha en bici, simplemente subir al Peñagolosa porque queremos prepararlo bien, oye, o simplemente porque nos apetece Sí, sí. ir al gimnasio y tener una vida saludable. O sea, no hace falta tampoco Sí, sí, ser un reto. profesionales, ¿no? Pero, Sí. pero creo que ese sería un regalazo a tener en cuenta. Sí. Y no regalar los típicos bombones, ¿no? Vamos a quitar un poco el cliché ya Sí, exacto, del ¿no? dulce y regalemos o la que te lo experiencia. regalo para que adelgaces, ¿no? Que, claro, no es, ¿no? Es lo de ir al nutricionista por adelgazar ya, pues... Exacto. Y es Lo hemos verdad que superado. aquí cada vez como que se ve menos, ¿no? Y hemos tenido muchos regalos de gente que ha venido en pareja o que se lo ha regalado a algún familiar o lo que sea. Y yo creo que ya se pierde un poco el verlo, pues eso de Sí, ¿no? te estoy regalando una dieta. O sea, Joder, para nada la gente te tienes está... que cuidar, toma 3 meses Claro, de imposición de dieta. no. Ya, Claro. esto... Es una Pues experiencia Claro, pues, chula. demasiado. yo creo. Sí, además es curioso, ¿eh? Porque te diría que normalmente nos suelen regalar nuestros deportistas. Es decir, es gente que ha pasado por Ya. la experiencia donde entienden que no es hacer una dieta, sino es Claro. cambiar de hábitos y buscar un objetivo deportivo. Y eso tiene un montón de implicaciones muy chulas con la motivación intrínseca de cada uno. Entonces, además la gente lo regala con mogollón de gusto. O sea, es... Joder, Sí, quiero sí. regalarte la experiencia de India, no Sí, es de hacer una Eso dieta. es. Es original, tiene ahí su Sí, sí. tarjetita. Es una experiencia y la gente lo recibe, yo creo que muy positivamente. Eso, y con un café bien inspirado. Bueno, pues hasta aquí este episodio 13. Esperamos que os haya gustado un montón. Como reflexión final, diría que en la nutrición y en la pareja hay una cosa que las une, que es que las recomendaciones genéricas o teóricas no suelen funcionar. Entonces, que cada uno actúe
como considere, con los datos que considere, ¿no? Porque somos muy únicos, nos guste o no. Y nada, ya nos vemos en el episodio 14, ¿no? Que no sé qué nos deparará. Nada, un placer, Estela, Javi. Muchas gracias. Gracias, chicos. Hasta la próxima. Has escuchado Empieza un reto, el podcast de India. No te pierdas ningún episodio. Síguenos en tu plataforma de audio favorita, en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube.